Bien, en este vídeo vamos a ver un poco, vamos a hacer una introducción a lo que sería el programa ECRAS con el objetivo pues de daros a conocer un poco los fundamentos básicos de la composición y creación de los modelos hidráulicos con el programa ECRAS para que a medida que vayamos conociendo el funcionamiento del programa y la creación de modelos, pues os sea más fácil de entender cómo funciona ECRAS. Primero vamos a ver qué es ECRAS. ECRAS no es más que un programa que está desarrollado por el Hydrologic Engineering Center del USACE, de la- del Ejército de los Estados Unidos, que desarrolla diferentes programas centrados en la hidrología y en la hidráulica. Y lo bueno que tienen estos programas es que son programas de uso libre, son de descarga gratuita en esta URL que tienes en pantalla, y además constantemente hay nuevas actualizaciones y mejoras de los programas. ¿Qué se puede hacer con el CRAS? Pues con el CRAS se pueden calcular o realizar simulaciones de cauces, de canales, de redes fluviales con confluencias y bifurcaciones, incluyendo elementos externos que condicionen el flujo, como pueden ser puentes, azudes, compuertas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo lo hace? Pues estudiando el comportamiento del flujo mediante aproximaciones unidimensionales del mismo en régimen permanente y gradualmente variado, aunque en este año 2015 está prevista el lanzamiento de la versión 5.0, que también incluirá posibilidad de poder hacer modelizaciones en dos dimensiones. Bueno, a la hora de afrontar un modelo en ECRAS, ¿qué etapas hay que seguir para crear un modelo y realizar una simulación? Pues bueno, son cuatro etapas. Primero, definir una geometría. Después, definir unos condicionantes hidráulicos. Seguidamente, ya realizar la simulación. Y finalmente, visualizar y analizar los resultados obtenidos. Vamos a ir viendo paso a paso cada una de estas cuatro etapas. Primero, para definir una geometría es necesario caracterizar y conocer cómo es la orografía del tramo de canal o de cauce que hay que estudiar. Para ello se necesitan evidentemente unos datos cartográficos que pueden obtenerse de diferentes fuentes. Puede hacerse un levantamiento topográfico de detalle, pueden realizarse, obtenerse datos de vuelos LIDAR, o pueden también crearse, generarse modelos digitales de elevaciones. Una vez se tienen todos los datos cartográficos, hay un proceso de tratamiento de estos datos mediante programas GIS como ArcGIS o QGIS, o mediante AutoCAD Civil 3D, que también permite realizar tratamiento de datos cartográficos y obtener a partir de la información de base, mediante combinación de ellos, poder obtener pues modelos digitales de superficies del tramo a considerar. ¿Qué tramo de cauce hay que modelar? Bien, para modelar un tramo de un cauce que nos interese obtener los resultados, siempre hay que irse un poco hacia aguas arriba y un poco aguas abajo. ¿Por qué? Porque una simulación en ECRAS requiere de definir unas condiciones de contorno para que el programa sepa cómo tiene que empezar y cómo tiene que acabar la simulación. Estos extremos del tramo a modelar tienen que estar lo suficientemente alejados como para que las variaciones en en las condiciones de contorno no afecten a los resultados en el tramo concreto que queremos estudiar. Una vez escogido el tramo a modelar, ya hay que empezar a definir una serie de secciones transversales que son las que eh, realmente componen la geometría de un modelo en ECRAS. Estas secciones transversales hay que ubicarlas en una posición determinada en función de diferentes criterios. También hay que orientarlas, ya que las secciones transversales, y como computa el programa computa, o la hidráulica de las secciones las calcula considerando un flujo perpendicular
a la sección, con lo cual en función de cómo se desarrolla el flujo, de cómo se ha trazado en planta del canal principal o de las llanuras de inundación, hay que plantear una orientación de secciones de manera que estas sean lo más perpendiculares posibles al flujo previsto, y en estas secciones hay que realizar una distribución para determinar qué es cauce principal y qué son llanuras de inundación. Precisamente por eso hay que definir unos coeficientes de rugosidad, que es la resistencia que presentará el terreno al paso del flujo, unos coeficientes de rugosidad tanto en el cauce como en las llanuras de inundación, y finalmente implementar todos aquellos elementos externos o añadidos que puedan condicionar el paso del flujo, como pueden ser viaductos, obras de drenaje, presas, azudes, vertederos, derivaciones, etcétera, etcétera, etcétera. El siguiente paso ya es definir unos condicionantes hidráulicos, que no es más que, por un lado, tener que definir unos caudales de circulación, los cuales se habrán obtenido, bien sea por el método racional o bien por modelos hidrológicos. Si es por el método racional, pues hay que delimitar una cuenca y partir de una intensidad de precipitación y los coeficientes de escorrentía, pues obtienen unos caudales de salida, o si no, por modelos hidrológicos más complejos que permiten obtener ya la evolución en hidrogramas de los caudales que van saliendo de una cuenca determinada. Estos caudales de circulación al final pueden conllevar a tener que realizar pues una simulación en flujo permanente o en flujo no permanente. Y la siguiente característica como condicionante hidráulico a establecer son las condiciones de contorno que hemos comentado anteriormente. Si la simulación es en régimen permanente, hay que definir condiciones de contorno, aguas arriba y o aguas abajo del modelo, en función de si se prevea que el flujo se desarrolle en régimen subcrítico, supercrítico o en régimen mixto. Si se desarrolla en régimen subcrítico, normalmente solo hay que establecer una condición de contorno aguas abajo, porque cualquier perturbación se desplazará hacia aguas arriba. Si el régimen que se prevé en todo el tramo del cauce es supercrítico, solo hay que establecer condición de contorno aguas arriba, porque cualquier perturbación en el flujo se transmitirá hacia aguas abajo. Y si se prevé un paso o un régimen de flujo mixto, hay que establecer condiciones de contorno en ambos extremos. Y si la simulación se efectuará en régimen no permanente, hay que establecer unas condiciones en el extremo aguas arriba, que puede ser un hidrograma, por ejemplo, o unas curvas de elevación de agua en función del caudal, unas condiciones extremas aguas abajo, que puede ser también una cota de agua conocida, que puede ser variable, como por ejemplo una marea, y unas condiciones iniciales, que es el estado en el que está el cauce antes de empezar la simulación. Pasamos ya a la realización de la simulación en sí, que no es más. El programa o una simulación le denomina plan, y es la combinación de una geometría y de unos condicionantes hidráulicos. Esto significa que dentro del mismo proyecto o en ECRAS pueden realizarse diferentes simulaciones o planes, combinando diferentes geometrías con diferentes condicionantes hidráulicos. Esto suele ser bastante habitual, por ejemplo, cuando hay que plantear o estudiar cómo afectará al flujo una actuación en un punto de un cauce, por ejemplo, por la implementación de un viaducto o por una modificación de la geometría de uno de los márgenes. Pues hay que simular un estado actual o un cauce natural y después un estado futuro para poder comparar resultados. Las simulaciones en régimen permanente pueden computarse tanto en régimen subcrítico, supercrítico o mixto, en función de cómo sea la pendiente de todo el tramo y las variaciones de pendiente que hayan, y en cambio en simulaciones en régimen permanente pueden computarse en régimen mixto o no mixto. Finalmente una vez realizada la simulación, se obtienen una serie de resultados que pueden visualizarse y analizarse a partir de diferentes formatos. Por ejemplo, ECRAS permite visualizar resultados de manera gráfica, mediante la generación de perfiles longitudinales del tramo estudiado, mediante la visualización de las secciones transversales, una visualización cuasi 3D del modelo, y después gráficas que relacionan variables hidráulicas entre sí. También hay resultados tabulados
podemos generar tablas generales en las cuales se obtienen resultados numéricos de diferentes variables en todo el tramo modelado en cada una de sus secciones, o si no, ya tablas particulares por sección o por elemento, en el cual se pueden ver con más detalle los valores numéricos de los resultados obtenidos en la sección. Y también se pueden efectuar representaciones y exportaciones de resultados mediante la aplicación RASMapper, que permite interaccionar los resultados hidráulicos obtenidos con modelos digitales de elevaciones. Después se pueden exportar estos resultados en formato raster para verlos en plataformas GIS, o incluso y esto solo en el caso de simulaciones en régimen no permanente, se pueden obtener incluso animaciones de cómo varía el flujo a lo largo del tiempo.